Buenas noches, queridos hermanos de Facebook, de la página de Camino de Amor. Les damos la bienvenida a este nuevo tema que estamos empezando el día de hoy. Es un tema que esperamos que les sea de utilidad. Vamos a compartirlo en simultáneo, en presencial y también a través de las redes, en este caso de Facebook, y luego lo vamos a colgar el video también en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver con calma nuevamente, si gustan, si les gustó, les resulta de utilidad, y también lo puedan compartir con sus amigos o familiares. Este es un tema realmente importante, ¿no? Hablar de muerte a la mayoría de la gente le da cierto temor, ¿no? Le da temor, le da ansiedad, hay veces, o incertidumbre. Sin embargo, es un tema del cual nadie puede eludir. Algún día llegaremos. Sin embargo, es importante, y muy importante diría yo, tener un conocimiento sobre este tema, entenderlo y no sembrar, hay veces de manera no reflexiva, sembrar miedo, ¿no? Temor a esta situación. Ahora, en el transcurso de la conferencia, vamos a dilucidar varios temas, porque el hombre normalmente, ¿qué pasa? El hombre tiene miedo a lo que no conoce, a lo desconocido, ¿no? ¿Por qué los niños tienen miedo a entrar a un cuarto oscuro? Porque no saben qué hay adentro, ¿no? Entonces su imaginación comienza a trabajar y les causa miedo. Entonces igual el ser humano, cuando hablan de la muerte, tiene la duda, ¿no? O sea, ¿se acabará todo? O si no se acaba todo, como me enseñaron en mi religión, entonces sigo, pero ¿cómo sigo? ¿Qué cosa hay? Etcétera. Una serie de cuestionamientos que el hombre tiene, que vamos a tratar de dilucidar el día de hoy. A ver. Empecemos primero, como el nombre de la conferencia es la crisis de la muerte. Entendamos primero qué cosa es crisis. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, encontramos varias definiciones, muchas definiciones, pero vamos a tomar una de ellas que me parece que es la más apropiada para el tema que vamos a tratar. Dice crisis. ¿Qué cosa es crisis? Sustantivo femenino que dice cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Al hablar de la vida, estamos hablando con que la crisis es un cambio profundo, ¿no? En la vida del ser humano, ¿no? No es un cambio pequeñito, que me mudo de casa o me tropecé en la mañana o tomé un café cargadito en el desayuno. No, es un cambio realmente trascendente, trascendental, muy fuerte. Tal es así que se produce pues un desdoblamiento, se podría decir, ¿no? El cuerpo material se queda en la tierra y la esencia nuestra alma, pasa al otro plano. ¿Será verdad esto o estás hablando lo que dicen las iglesias? Pero no, es verdad porque ahora vamos a ver qué ha sido comprobado. Hablar de crisis, por ejemplo, un ejemplo que ponen acá, dice crisis de la estética renacentista. ¿Cómo así? El concepto de la estética o de la belleza con el Renacimiento cambió, porque los artistas tenían una visión de la realidad y la plasmaban a través de sus interpretaciones en los cuadros, ¿no? De la belleza. Sin embargo, en la época del Renacimiento, ya la estética que se utilizaba en las obras de arte era diferente. Los que conocen un poquito del tema del arte entenderán que el enfoque que se daba ya era otro, no era basado en la realidad observable, sino en la forma, en las técnicas de pintura más que en la realidad observable, ¿no? Bueno, esta es la definición, entonces entendemos como un cambio profundo y que las consecuencias de este cambio impactan en el proceso o en la situación que se venía viviendo, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos todos lo que es crisis, y entonces crisis de la muerte. La muerte es como
como una bisagra, digamos, que produce antes de y después de, ¿no es cierto?, en la vida del ser humano. Bueno, y nos vamos a basar en los estudios de este señor, Ernesto Bosano. Para quienes no han oído hablar de él, Ernesto Bosano era un sabio italiano, en realidad no solamente un sabio, sino uno de los sabios más eruditos del siglo XX, Ernesto Bosano. O sea, un personaje muy relevante en Italia, en toda Europa. Su alcance llegó a Europa porque sus trabajos profundizaban mucho en lo que era filosofía de la ciencia, por ejemplo. Y fue catedrático ilustre en la Universidad de Turín. Y además de ello, fue un investigador de los fenómenos espíritas, ¿no? O sea, estamos hablando del siglo XX, ¿no? Inicios del siglo XX, 1900 y algo, ¿no? Entonces, Ernesto Bosano fue además un gran contribuyente en la literatura mundial sobre fenómenos paranormales. Antes de él eran reducidas las obras sobre este tema. Él profundizó bastante y se dedicó a divulgar a través de los libros que escribió, ¿no? Además, fue uno de los pocos investigadores italianos que fue nombrado miembro honorario de la Sociedad para la Investigación Psíquica, para la otra institución más, que es la American Society for Psychical Research, y también para el Institut Metapsique Internacional. Entonces, estamos hablando de sociedades, grupos de nivel mundial que lo acogieron como miembro honorario. Entendamos que estas instituciones no acogen a cualquier persona como miembro honorario, sino tiene que ser alguien que sea relevante en el campo y que su trabajo sea una contribución notable para la ciencia o el tema que esté tratando, ¿no? Entonces, este señor se dedicó pues a esos estudios de manera muy exhaustiva, ¿no? Escribió un libro, uno de ellos, de los libros que escribió, se llama justamente La crisis de la muerte, ¿no? Donde utilizando, miren, un método científico que fue utilizado por primera vez por el profesor Kardec, que se llama análisis comparativo y convergencia de las evidencias. Ese es el método científico que él utilizó, basado básicamente en lo que es, tomando un espectro de evidencias, realizar análisis comparativos sobre un tema similar, ¿no? Y luego del análisis determinar qué cosa era relevante y lo que apenas había un atisbo de duda lo descartaba, ¿no? Y convergencia de las evidencias. Vale decir, reúno las evidencias sobre un tema en particular y veo que voy analizando y voy seleccionando las que son apropiadas para demostrar un determinado tema, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace investigaciones científicas, la ciencia tiene sus métodos y muchos de ellos son repetibles y demostrables. Sin embargo, para el caso de los espíritus, no se puede utilizar la misma metodología porque no podemos manejar a voluntad las apariciones o repetir los fenómenos, ¿no es cierto? Entonces, ahí se utilizan otras metodologías. En este caso, el análisis comparativo y la convergencia de evidencias. Vale decir, hay detrás un trabajo de análisis, un trabajo serio, de recopilación de información, de análisis y de conclusiones elaboradas por este científico, ¿no? ¿Y cuál era el objeto de estudio? Los mensajes de los espíritus de los difuntos que describían las fases por las que pasaron durante la crisis de la muerte y su ingreso en el ambiente espiritual. Vale decir, personas que estaban en proceso de agonía, digamos, y llegaron a fallecer y después, al ser evocados por medium, describen todo el detalle de lo que pasó en esos instantes y qué les sucedió cuando llegaron al otro plano, ¿no?
¿Hasta ahí estamos claros? Sí, sí, muy bien. Tengo una pequeña, pero mejor al final. Ya, ¿te acuerdas? Sí, Ya. sí. Ya. A ver, vamos. Entonces, este libro, La crisis de la muerte, de Ernesto Bozano, es en realidad el primer ensayo analítico que demuestra el valor intrínseco, positivamente científico, de las revelaciones trascendentales tratadas por la metapsíquica. La metapsíquica, en realidad, fue uno de los puntos focales de Richet, quien fue también espírita y ganó un premio Nobel, ¿no? En física. Pero este investigador también incidió mucho, incluso creó el término metapsíquica para describir los fenómenos de la mente, ¿no? Y entonces, Ernesto Bozano justamente amplía esos conocimientos y los vierte en estas revelaciones trascendentales, porque se refiere a trascendentales porque van de la vida hacia la muerte, ¿no? A la muerte entre comillas, ¿no? Entonces, él aplica acá el valor científico y lo muestra y lo ordena a través de este libro, ¿no? Entonces, y para hacer sencillo el tema, vamos a ver cuáles son los objetivos que se trazó para este estudio, ¿no? Primero, que quería él demostrar que las revelaciones trascendentales no eran contradictorias, sino que concuerdan y se convalidan entre sí. Todas las revelaciones trascendentales que había recopilado de diferentes medios, diferentes lugares, diferentes países, ¿no? Todo eso, esas revelaciones, las analizó y quería llegar a ese era el objetivo, ¿no? Luego, demostrar también que esas concordancias no eran coincidencias al azar, ni recuerdos subconscientes de conocimientos adquiridos por el medio y luego olvidados. Esto se llama criptomnesia. Quiere decir que cuando el medium da algún mensaje, pero es un mensaje propio de su cosecha, pero dice, no, yo no conozco ese tema. Y en realidad sí lo conoce, sino que lo había olvidado. ¿Ya? Eso se llama criptomnesia. ¿Ya? También enfatizó en ese punto, porque si no eso podría generar una falsedad, ¿no? O una cosa que no era clara, ¿no? Entonces, para que vean la seriedad del trabajo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y ¿tuvo éxito? Esa es la pregunta, ¿no? Después de la investigación y todo eso, ¿tuvo éxito? Bueno, no solamente tuvo éxito, sino que demostró inapelablemente, o sea, no había forma de decir que no, en base a los hechos, que los mensajes mediúnicos donde los espíritus describen las fases que pasaron durante la crisis de la muerte, así como los acontecimientos de su entrada al plano espiritual, concuerdan entre ellos de manera tan admirable que no se encuentra una sola discordancia con las afirmaciones de otros espíritus comunicantes. O sea, todos describen lo mismo, el mismo esquema, ¿no? Entonces, es una investigación bastante seria, interesante y que ahora vamos a compartir. En una hora o menos vamos a compartir esto, que costó pues años de investigación y mucha gente, la mayoría de la gente no la conoce. Ahora nosotros vamos a revisar estos puntos, ¿no? Que la doctrina nos enseña, pero vamos a compartirla con el mundo a través de Facebook y YouTube. Bueno, dividió la investigación en dos partes. Primero, los detalles fundamentales, que era lo más trascendente que era común a todos los mensajes, y la otra parte, los detalles secundarios. Primero los fundamentales y después los secundarios. Vamos a ver los fundamentales. A ver, ¿cuáles son? Primero, todos los espíritus afirman haberse vuelto a ver con forma humana en el mundo espiritual. Me miro hoy al espejo y cuando me desencarno, a la hora que recobro la lucidez, me voy a ver tal cual estaba en el encarnado, en el espejo, ¿no?
Bueno, acá hay algunas cosas que hemos aprendido, que normalmente hay como un rejuvenecimiento. Y sobre todo las mujeres rejuvenecen más, por obvias razones. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo bueno, ¿no? Porque algunos hablan de cosas raras como que, uy, ¿cómo será? Pues seré pues así, se imaginan como una sábana de los dibujos animados, un Gasparín, una cosa así que no tiene forma, ¿no? Pero no. Recuperamos la forma, más aún la última forma en la cual estamos, ¿no? Entonces, ¿es una buena noticia o no? ¿Ustedes qué creen? Sí, claro, o sea, mantenemos la familiaridad con nuestro cuerpo, ¿no? Al cual estamos habituados. ¿Qué más? Esto es lo que sucede en más de un 80% de las personas que desencarnan. No se dan cuenta por un corto, mediano o largo plazo, largo tiempo, que estaban muertos. No se dan cuenta. Creen que siguen vivos. Entonces, y esto es común, míreme. Haber ignorado por un tiempo, muchas veces largo, que estaban muertos. Entonces ahí vienen las interpretaciones que algunos personas que son videntes o medios dicen, no, vi al abuelito que estaba penando, dicen, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el espíritu del abuelito todavía estaba dando vueltas en la casa de repente, o la abuelita, dando vueltas en la casa pensando o sin entender que todavía, pensando que todavía estaba vivo, ¿no? Encarnado, me refiero, ¿no? Y no desencarnado, ya en espíritu, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, sobre todo cuando no se conoce el tema. Entonces, ustedes ya no van a penar, porque ya conocen el tema. ¿Sí? Entonces, pero depende de varios factores, ahora lo revisamos también. Entonces, esto, ¿no? Miren, la mayoría, más del 80%, no se da cuenta, no sabe que está muerto. Porque se ve, pues, ¿no? Se ve, ves el cuerpo, los brazos, hasta se siente, ¿no? ¿Qué más? Durante la crisis preagónica, o sea, en momentos ya finales de la vida en la Tierra, o en el interín, se ve como una película que pasa rapidísimo, rapidísimo, una película en segundos de toda tu vida, como lo que llaman acá una visión panorámica, es una síntesis, un resumen de toda la existencia, o el llamado epílogo de la muerte. O sea, como si miráramos una película, pero así en cámara rápida de toda nuestra vida. En segundos pasa todo. Obviamente, todos los hechos que más nos impactaron, nos impresionaron, los vamos a ver más nítidos, ¿no? Tanto buenos, favorables, como no tampoco, ¿no? Entonces, todo lo vamos a ver. Por eso es que es bueno tener liberadas todas nuestras cosas que no están, que les tenemos pendientes, ¿no? Sobre todo cosas que no nos traen confort, sino al contrario, nos atormentan. Entonces, si hay que perdonar algo a alguien, hay que perdonarlo, porque si no, vamos a estar con ese tormento y que nos afecta únicamente a nosotros, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Entonces, por más que digamos que ya lo olvidé, ese tema, ese asunto, esa cuestión que me pasó cuando tenía 4 años de edad, ya lo olvidé. Pero no, está guardado y aparecerá y revivirá porque está con nosotros, ¿no? ¿Qué más? Los espíritus cuando desencarnan, dice, fueron recibidos en el mundo espiritual por los espíritus de sus familiares o amigos. Por los espíritus de sus familiares o amigos, ¿no? O sea, si tenemos familiares, en general, espíritus que han establecido un lazo de amor con nosotros, o nosotros con ellos, ¿no? Los lazos de afinidad y de amor. También aplica para la antipatía, ¿no? O sea, imagínense que hayamos hecho mucho daño y mucho mal, ahí nos están esperando para, ya vienes, ahora vas a ver, ¿no? ¿No? Entonces, lo mejor es, pues, estar en el bien, ¿cierto? Sembrar amor, sembrar cariño, sembrar las cosas que yo haga, acuérdense, sea bueno o malo, me va a regresar, ¿no? Si siembro amor a los demás, amistad sincera, ayuda, etcétera, eso me va a regresar.
perdón, ¿no? Tolerancia, prudencia, etc. Entonces, ellos nos van a recibir. Entonces, nosotros queremos que nos reciban pues los espíritus amigos o familiares, ¿no? Nuestros padres, nuestros hermanos, de repente. O alguien que queremos, ¿no? No vamos a querer, obviamente, que nos reciban nuestros enemigos, ¿cierto? Que están ahí en la inferioridad esperándonos, ¿no? No, sino aquellos a quienes prodigamos amor. Entonces, esta es una de las verdades fundamentales que los espíritus atraviesan cuando llegan al otro lado. Son recibidos por espíritus familiares o amigos. ¿Qué más? Seguimos. ¿Qué otra cosa más? Casi todos atraviesan una fase de sueño reparador. Como toda crisis, una crisis es un shock, ¿no es cierto? Es como hacer actividad intensa, digamos, ya sea emocional o física. Uno llega a su casa en la tarde o en la noche y acaba cansado y necesita dormir para recuperar energía. Igual, cuando el ser atraviesa este momento, porque hay mucha energía en el desprendimiento del espíritu, del cuerpo, se mueve mucha energía, entonces el espíritu al llegar al otro plano todavía está medio mareado, medio que no entiende, entonces necesita descansar. Entonces, todos, dice, o casi todos, pasan por una fase de sueño reparador. ¿Qué pasará, como dice casi todos, qué pasará con los que no? Estarán perturbados, pues, ¿no? Estarán perturbados, como que algo no les cuadra, no entienden, o están mareados, qué sé yo. Entonces, este sueño reparador es como una recarga de energías. Cuando ponemos a cargar ahí la batería del celular, por ejemplo, ya está de nuevo, ¿no? Así nosotros despertaremos con energías. Porque acuérdense que la muerte puede ser de diferentes formas, ¿no? Un accidente violento o una enfermedad también, ¿no? Un paro cardíaco, una enfermedad que nos va minando la energía. Entonces, esa energía todavía la llevamos en el perispíritu. Todas esas huellas, cicatrices del sufrimiento la llevamos en el perispíritu. Entonces, el sueño nos ayuda de alguna manera a regresar y recuperar, ¿no? Entonces ya vamos revisando 5 de estas verdades fundamentales. ¿Qué más? ¿Qué ven acá en la figura? Bonito y feíto, ¿cierto? A la derecha está oscuro y a la izquierda está hermoso, radiante, ¿no? Entonces, nos dicen que ellos llegan a un ambiente espiritual radiante y maravilloso. ¿Cuál será? El de la izquierda, ¿no es cierto? Que son ¿quiénes? Los difuntos moralmente, ni siquiera dice buenos, sino dice normales. O a uno tenebroso y oprimente, como es el de la derecha, que son los difuntos moralmente depravados. O sea, eso del cielo, del infierno, en realidad está dentro de nosotros. No es que sea un lugar, ¿no? Está en nuestra propia conciencia. No podemos escapar de eso. Entonces, de acuerdo a nuestro avance, vamos a llegar a uno o a otro estado. ¿Sí? Un estado triste, oscuro, deprimente, o a un estado radiante, maravilloso, hermoso. ¿No? Dependiendo de la vara que tengan en el otro lado, no hay varas, ¿no? O sea, depende de el desarrollo moral, espiritual, y el conocimiento también ayuda que hayamos adquirido en la tierra, ¿no? Entonces, miren todas estas cositas que son verdades. ¿Qué más? Es como una ciudad, ¿cierto? Ya. El plano espiritual es un mundo objetivo, sustancial, real, similar al ambiente terrenal, pero espiritualizado. En realidad es al revés, ¿no? El ambiente de la tierra es una copia del ambiente
del plano espiritual. Pero el plano espiritual, hay veces nos pintan que son nubes y cosas, ¿no? Que estamos ahí en las nubes. Pero no, existen ciudades, laboratorios, bibliotecas, lugares de donde hay actividad. No es que vamos a estar ahí encima de una nube tocando un instrumento de una arpita o esas cosas, ¿no? Sin hacer nada, aburridos, ¿no? Vamos a tener que hacer servicio, trabajo, estudio, o sea, es algo real. De repente es mucho, mucho más ordenado, limpio, desarrollado que las ciudades que vemos acá. Si tenemos pues la cualidad moral suficiente como para llegar a estos niveles. Acuérdense que hay muchos niveles. Muchos niveles. Bueno, ¿qué más? Ahí recién en el plano espiritual entendemos que el pensamiento es una fuerza creadora. Acá decimos, ¿no? Cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos después se vuelven palabras, tus palabras se vuelven acciones, las acciones generan conductas, comportamientos, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Pero allá es más tangible. El pensamiento es una fuerza creadora, con la cual un espíritu existente en el plano astral puede reproducir alrededor suyo el ambiente de sus recuerdos. O sea, si me gusta no sé, pues, la sala de mi casa, la salita que tengo en mi casa, la puedo reproducir con mi mente, las flores, los libros, no sé, la alfombra, las cosas que me gustan, ¿no? La puedo reproducir a través de este fenómeno que todos sabemos que se llama ideoplastía, ¿no? Entonces, podemos hacer esas cosas. Tal es así que la ropa también, escogemos la ropa que más nos gustaba, ¿no? Ah, ese blue jean que tanto me gustaba. Y pum, aparece tu blue jean Y la comida. En las zapatillas y todo eso. Zapatillas, la comida es otro tema. La comida es propia del metabolismo carnal, ¿no? Animal, biológico. Y en realidad, como espíritus, no necesitamos comer. No, a lo más. Claro, tienes la sensación, pero no es que necesites comer. No es que necesites comer. A lo más son esos, como han visto en nuestro hogar, son una especie de calditos que son fluídicos, más que esperar ver ahí una carne, un pollo, un pavo, no, son, o un lomito saltado, no, sino son fluidos, ¿no? Fluidos espirituales energéticos, ¿no? Entonces, el pensamiento nos sirve para recrear estas cosas. ¿Qué más hay? A ver. Entonces, en base al pensamiento, ¿sí? Los espíritus no tardamos en entender que la transmisión del pensamiento es el lenguaje. Allá no hablamos con palabras como acá en español, en portugués, en inglés, no. A través de las ideas brotan del pensamiento. Pensamiento, ese es el lenguaje. Aunque dice que los que recién llegan creen, tienen la ilusión que conversan mediante la palabra, pero no es así, sino es a través de pensamiento. Entonces, mire todo esto cómo cambia, ¿no? Cómo cambia y qué bueno que lo vamos entendiendo para digerirlo, ¿no? A ver, ¿qué más? Esto es muy interesante. La visión. Ahora que tenemos dos ojos y miramos para allá, y si queremos mirar a la derecha tenemos que hacer así, mover los ojos, ¿no es cierto? Mirar a la izquierda, mirar para allá, para abajo, para arriba. Si queremos mirar para atrás tenemos, ¿no es cierto? O para abajo, ya. La visión espiritual es mucho más amplia. Nos permite ver, digamos, simultáneamente los objetos de acá, de arriba, de abajo, de adentro, de afuera, de atrás, de adelante. Todo al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, se amplía la visión. O sea, podemos ver en todas direcciones, incluso adentro y afuera, a través de la visión espiritual.
Está chévere esto, ¿no es cierto? Entonces yo dejaré mis lentes y ya podré ver de una forma más aguda. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Sí. Ya. Inclusive y los ciegos también podrán ver. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá habrá combis allá, taxi, Uber. Los espíritus pueden viajar instantáneamente de un lugar a otro, a su voluntad. E igualmente pueden pasear en el ambiente espiritual o sobrevolar a breve distancia del suelo. Esto se llama volitar. Volitar. Parece fantasía, pero son cosas reales. Son cosas reales. ¿No? Entonces, y también depende las cualidades que haya desarrollado el espíritu para poder desplazarse, ¿no? Exacto. Sí, Violetas en la ventana está narrado. Inclusive la primera vez que ella, Bolita, se choca contra el techo, creo. Se choca y se ríe, pero ¿cómo se llama? La tutora que tiene le dice, no, es normal, tranquila. Pero sí, en varios libros encontramos este tipo de información también, ¿no? ¿Qué más? Eso es algo que se llama, bueno, dice la ley de afinidad, ¿no? Los espíritus van inexorablemente y automáticamente al lugar espiritual que les toca, según su avance, moral, espiritual e intelectual. Van a donde les toca. Un criminal, una persona que está en el mal, en la ignorancia, en el mal, no podrá subir a una de estas ciudades radiantes, bonitas, pues, ¿no? Él irá a donde el pobrecito, donde le toque, ¿no? A un lugar oscuro, tenebroso, ¿no? Entonces, no, pero yo quiero ir al otro lado, no, no puedes, simplemente no puedes. No, ahí no hay rompimiento de la ley porque es ley divina, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros irá donde nos toque. No, pero si somos afines, la pareja, no sabemos. De repente uno va más arriba, el otro va más abajo, pero son infinitos los niveles en realidad, ¿no? Muy bien. Ya hemos repasado los fundamentales, detalles fundamentales. ¿Está bien? ¿Les gustó? ¿Entendieron? Ya. Ahora vamos a los secundarios que también son importantes, pero son secundarios. Dice, a ver. Hay otras cosas. Por ejemplo, los espíritus de los familiares intervienen para recibir y guiar a los recién llegados antes de que se inicie para ellos la fase de sueño reparador. O sea, por eso es que esas oraciones que a veces hacemos para que nuestros difuntos reciban la ayuda del plano espiritual, se plasma en esto, ¿no? Familiares, los amigos, los espíritus buenos, bondadosos, acuden a recibirlos y orientarlos. Porque como hemos visto, la mayoría están perdidos, ¿no? Entonces no sabe lo que pasa. Entonces los llevan a un lugar para que descansen, recuperen energía, los atienden, los cuidan, ¿no? Esto es también uno de los detalles que logró demostrar el profesor Bozano. Bueno, otra cosa que pasa también es al ver en un momento del desprendimiento, el espíritu ve su propio cadáver sobre el lecho de muerto, sobre su cama, se ve él mismo ahí en su cama, ¿no? La mayoría alude simultáneamente al fenómeno de condensación de su cuerpo etérico, o sea, su perispíritu se condensa sobre su cuerpo somático, y esto concuerda con lo que afirman los videntes. Muchos videntes dicen que ven que se está desprendiendo el espíritu, ¿no? Lo ven, es por este fenómeno de condensación, ¿no? Entonces, como ven ahí, la última parte que se desprende es del centro de fuerza superior, ¿no? Sí.
De ahí es la última parte que se desprende el espíritu del cuerpo. ¿Qué más? A ver, así como no existen personas vivas absolutamente idénticas, así sean gemelos, no son iguales, exactamente iguales, tampoco en el plano espiritual como para tener la misma clasificación de elevación espiritual. No hay dos espíritus igualitos, ¿no? Aún las almas gemelas de la tierra llega el momento en que deben separarse en el mundo espiritual, aunque puedan volver a verse siempre que lo deseen. ¿No? Recordemos en el libro Nuestro Hogar, ¿no? André Luis su mamá estaba en otro plano superior, ¿no? Pero ella, cada vez que podía, venía y lo visitaba, ¿no? Lo veía, ¿no? Entonces, pero estaba en otra esfera. Y así, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Pero el tema es que espíritus que tienen cierto grado de lucidez, elevación, ya pueden hacer esos desplazamientos entre las esferas, ¿no? No que los que están abajo, por ejemplo, no es que quieren subir a las esferas altas, ¿no? Porque simplemente no pueden. Pero de arriba bajar, sí, pero de abajo subir a niveles superiores, eso sí, no es posible. ¿Por qué dirán? Porque la energía, el espíritu es más sutil. Mientras más imperfecto, es más denso, más grueso, ¿no? Mientras más elevado, más sutil, más ligero, más depurado, más luminoso, ¿no? Igual, no sé si les ha pasado, a veces ingresan a una casa, a un lugar donde sienten algo, el ambiente medio pesado, se dice, ¿no es cierto? ¿Por qué será? Porque hay de repente mucha energía pesada, discusiones, groserías, vicios, ¿no? Entonces el ambiente se vuelve pesado, ¿no? Es por eso. Muy bien. Sobre la fuerza del pensamiento dice, aunque todos los espíritus están capacitados para crear con la fuerza del pensamiento, hay momentos en que cuando tratan de crear ya cosas muy complejas, la tarea ya es encomendada a grupos de espíritus que se han especializado en eso. Es igual acá en la Tierra, ¿no? Todos podemos hacer un avioncito de papel de repente, ¿sí? Pero a ver, hagamos una joya de filigrana, ya eso no, cualquiera no lo puede hacer, tiene que ser alguien que sepa, ¿no? O tenga esa especialización. Igual en el plano espiritual. Podremos recrear de repente nuestra sala, ¿no? Pero algún instrumento, alguna obra de arte especializada, eso de repente no vamos a poder. ¿Qué pasa con los espíritus dominados por las pasiones humanas? Como decía Gigi, ¿no? Suben y van al plano espiritual y quieren comer, quieren tomar trago, quieren practicar vicios, ¿no? Entonces, quedan vinculados, dicen, por un periodo más o menos largo al ambiente en el que vivieron. O sea, se quedan pegados al ambiente donde andaban, ¿no? Y al no tener el beneficio del sueño reparador, ¿se acuerdan? No recargaron energías, perseveran en la ilusión de creerse todavía vivos, aunque a merced de un sueño extraño o de una pesadilla que los agobia. En ese caso, bastante a menudo se convierten en espíritus infestadores, ¿sí? O sea, que están ahí deambulando, molestando, perturbando. Esos son los que llamados también hay veces las manifestaciones de efectos físicos, ¿no? Que tiran cosas, gritos, insultos, ese tipo de cosas, esas manifestaciones. Y sufren también, claro, pues están sufriendo, ¿no? Sufridores. Eso recordemos, ¿no? Por muy inferior o violento que pudiera ser el espíritu siempre que está en ese estado está sufriendo. Está sufriendo. Recordemos eso.
ellos no pasan por el sueño reparador. No, porque no quieren, no entienden. ¿Sí? Sí, están perturbados. A ver, los espíritus jerárquicamente inferiores no pueden ver a los espíritus superiores, porque acuérdense que el espíritu superior, él tiene la potestad de que lo vean o no. Entonces, si el que está en niveles más gruesos, más inferiores, no puede verlos, ¿no? Por la diferencia de frecuencias vibratorias de sus cuerpos etéricos. Son unos más sutiles, los otros más densos. Y en este cuadrito he incluido ahí la clasificación de los espíritus en manera muy simple, ¿no? Hay 3 niveles, básicamente, 3 niveles. Tenemos de abajo para arriba los espíritus imperfectos, los espíritus buenos y los espíritus puros. Y dentro de cada nivel hay varios, ¿no? Por ejemplo, dentro de los imperfectos tenemos 5 clasificaciones, dentro de los buenos hay 4, y dentro de los espíritus puros hay solamente 1, que es a ver, un ejemplo de espíritu puro, ¿se acuerdan? Jesús, pues, ¿no? Está ahí, ¿no? Jesús está ahí. Gobernador de la tierra y ya al lado de Dios como su ministro para ayudar en sus planes ya a niveles más grandes, ¿no? Universales, galácticos, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay todo este tipo, estas clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dentro de los espíritus buenos están aquellos que le llaman benévolos, ¿no? Dice, pero un espíritu bueno, ya, pues, ¿no? Tienen bondad, pero tienen un conocimiento muy limitado. Y así encontramos en la calle, ¿no? Hay gente que son muy buenas, pero no saben ni leer, de repente, pobrecitos, pero tienen esa moral muy buena. Mejor que muchos que son PhD o tienen su carrera universitaria completa y estudios superiores, y estudios complementarios, pero su moral no es muy buena de repente, ¿no? Esos son los espíritus benévolos. Después tenemos los espíritus sabios, que además de la bondad, tienen ya conocimiento científico, tienen el conocimiento. Sí, yo me leí el libro de los espíritus, lo conozco, tienes el conocimiento. ¿Eres prudente? Bueno, es el siguiente nivel del espíritu sabio, es el espíritu prudente, que además del conocimiento tiene el buen juicio, sentido común, el buen common sense, como dicen, ¿no? El buen sentido, el criterio, la prudencia, etcétera, ¿no? Y los espíritus superiores, que están ya casi llegando a ser puros, que son aquellos que combinan conocimiento, al conocimiento le añaden algo que es importante, que es la sabiduría, que es cómo aplicar esos conocimientos para el bien, y el ser bondadosos, ¿no? Entonces, miren, son escalas ahí que, o sea, no todo es conocer, sino también aplicar y desarrollar la moral y la parte espiritual. A ver, ¿qué más? Estoy en la hora todavía, ¿no? Dice, miren, esto es importantísimo. Ojalá que la gente lo pueda entender. Las crisis desgarradoras de dolor. ¿Han visto ustedes en los velatorios? A veces suceden estas cosas, ¿no? Que suceden en el lecho de muerte, resultan penosas para los espíritus de los difuntos. Les impiden entrar en contacto con sus seres queridos y los retienen en el ambiente terrenal. Nadie te dice que no tengas pena. Todos tenemos pena si nos muere un ser querido, un ser que amamos, ¿no? Vamos a tener pena, pero una cosa diferente es tener pena y otra cosa es crisis desgarradora de dolor. Es decir, de familia. Así sea alguien que tú amas. No necesariamente familia, puede ser familia, claro, amigo. O sea, me refiero no del que va a partir, sino de claro, de los que están ahí, sí. Que se tiran al suelo, se desmayan, gritan, lloran, se descontrolan, todo eso. Eso hace mucho daño al difunto. No le deja partir, lo jala, lo atrae. Y sí, ¿por qué te vas? ¿Por qué me has hecho eso? Echándole la culpa, como si el otro se había muerto de no me dejes, sí. Y hay personas que
no se dan cuenta y esa experiencia la continúan por años, años de años. Y están haciendo un daño terrible al ser querido sin darse cuenta, ¿no? Bueno. A veces dice cuando recuerdan a André Luis, estaba solo, ¿no? En el umbral. Cuando se encuentran solos y con incertidumbres o perplejidades, perciben, una voz que les aconseja. Dicha voz proviene de espíritus amigos que al percibir su pensamiento los aconsejan. Es bueno las amistades, las buenas amistades sobre todo, ¿no? Y también los que estamos todavía encarnados y oramos por estos espíritus amigos, nuestras oraciones también sirven para que puedan llegar a ellos estos mensajes de esperanza, de consuelo, de ayuda, ¿no? De consejo, ¿no? Entonces, nada se pierde. Ya sabemos que el pensamiento es poderoso, ¿no? Y la oración que elevamos es pensamiento, o sea, es energía. Bueno, ya estamos llegando al final. Conclusiones. Vamos a concluir todo lo que hemos hablado. Nuestras conquistas morales quedan en claro, ¿ok? Nos permitirán, es la llave, ¿no? Nos permitirán ascender en el camino evolutivo e ir logrando poco a poco la felicidad en ambos planos, no solamente en el otro lado, sino acá también ya podemos empezar siendo felices con nuestras conquistas morales. Entonces, tenemos que poner muchas pilas en lograr eso. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? La doctrina espírita nos lo enseña clarísimamente. En el Evangelio está el cómo, la parte práctica y la decisión que, tal como nos salió en la lectura del inicio, ¿no? Decidirnos a través de la disciplina, la perseverancia, cómo crecer moralmente, porque la gente normalmente, ¿qué busca crecer? Busca crecer materialmente, ¿no? En títulos, en dinero, en cosas, ¿no? Placeres, pero se olvida de lo realmente importante, que es la trascendencia. Somos espíritus inmortales. El cuerpo no es inmortal. El cuerpo, por más que lo cuidemos, durará, pues, ¿cuánto? 90, 100 años, ya pone, 100 años. Pero de ahí, ¿no es cierto? Se deteriora. En cambio, el espíritu, ¿no? Entonces, si nos olvidamos de cuidar al espíritu. Entonces, la doctrina espírita es una doctrina de amor, ¿no? No, pero ¿qué hablas del espiritismo? ¿Qué es eso? No, son las enseñanzas de Jesús explicadas, clarificadas y que nos sirven de guía para nosotros como seres humanos en poder desarrollarnos, crecer moralmente. ¿Y quién mejor ejemplo que Jesús, que es el guía y modelo de toda la humanidad? ¿Sí? Entonces, mis hermanos queridos, muchísimas gracias por su atención. Espero que este conocimiento simple pero profundo haya servido para ilustrar un poquito y dar utilidad, digamos, a estas cosas que antes eran incertidumbres y que ahora la podemos calificar como cosas valederas, en las cuales tenemos tiempo para prepararnos, nunca es tarde, y poder llegar al otro plano y decir misión cumplida y recibir el abrazo de nuestros seres queridos que en el otro lado nos estarán esperando. Le damos las gracias y los invitamos. Sí, muchas gracias desde Camino de Amor para nuestros queridos amigos, hermanos de Facebook. Los esperamos por mi parte el 9 de diciembre, en la siguiente conferencia. Y si quieren un poquito... ya, reanudar presentación. Ya. Esta es la bibliografía que hemos utilizado, el libro La crisis de la muerte de Ernesto Bozano. Y también pueden encontrar información en la revista La Idea de la CEA, la Confederación Espiritista Argentina, el ejemplar número 645 de
diciembre de 2018. ¿Sí? Y una sorpresa. ¿Ya? Ya. La próxima semana tenemos a nuestro hermano Samuel Lozano, acá mismo, que nos va a regalar esta conferencia que se llama El amor de Dios. Llega Samuel y va a estar con nosotros el próximo martes a las 7:30, misma hora, y podremos gozar de su conocimiento y su espiritualidad a través de esta bonita conferencia, El amor de Dios. Los esperamos el próximo martes. Y bueno, invitarlos también a nuestros espacios que tenemos toda la semana, los días lunes, vía Jitsi Meet, acá está el enlace, para revisar de manera práctica y sencilla las enseñanzas de Jesús, y compartimos ahí un espacio de 40-45 minutos nuestras apreciaciones y casos personales, prácticos, que nos ayuden a todos a desarrollarnos de manera amena y sencilla. Esto es virtual. Y bueno, el próximo martes también, igual, luego de la conferencia o la reflexión, tendremos asistencia espiritual, es decir, oración, paces y agua fluidificada. Igual los invitamos a inscribir sus pedidos a este número de WhatsApp para orar por las personas que están con enfermedades físicas, a las familias que están con problemas, las personas que están con desequilibrios emocionales o psíquicos, y también por los desencarnados. Pueden registrar sus pedidos en ese número de WhatsApp, 987-549-886. Y bueno, mis queridos hermanos, les damos las gracias por acompañarnos. Acá están los QRs de nuestras redes, nuestro canal de YouTube y también nuestra página de Facebook. Les damos infinitas gracias por su compañía, su acompañamiento, y los esperamos la siguiente oportunidad. Gracias, un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.